Muy buenas tardes, amigos de la página de Facebook, tu consulta con el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Bienvenidos. Les agradezco antes de todo a todos aquellos que se han contactado conmigo a través del Facebook, a través de los mensajes, para realizarme diferentes preguntas sobre cardiología, sobre síntomas que presentan ustedes mismos, algún familiar. Les agradezco su confianza. Pues en la tarde de hoy vamos a iniciar con un tema muy importante de la vida diaria de todo cardiólogo y todo médico, el cual trata sobre la presencia de un síntoma muy común que representa el segundo motivo de consulta de los pacientes a la consulta de cardiología, y me refiero al dolor precordial. El primer motivo de consulta es la hipertensión arterial. Pues el dolor precordial es aquel dolor que sentimos en el pecho. Las personas pueden referirlo de diferentes maneras, puesto que no solamente el corazón, es el único órgano que su dolor es referido en el precordio, en el pecho. Tenemos otras causas que se pueden reflejar en el precordio, como por ejemplo tenemos, en primer lugar, vamos a hablar sobre los diagnósticos diferenciales. Así le hablamos los médicos a aquellas causas que dan un dolor parecido a otro. Pues en el pecho tenemos, en primer lugar, causas pulmonares, causas torácicas, causas gástricas y diríamos de vesícula, que pueden tener un dolor en el pecho. Vamos a empezar con las más frecuentes, que son las causas gástricas. Dentro de ellas tenemos la gastritis y la úlcera gástrica, y también la esofagitis o reflujo. Perfectamente todo aquel paciente que tenga gastritis, tenga mucho reflujo, muchos gases, puede experimentar en algún momento, sobre todo cuando ingiere comidas copiosas, de dolor epigástrico. Dolor epigástrico, como hablamos, dolor en la parte alta del estómago, ¿ok? Así le llamamos en medicina, dolor epigástrico. El dolor característico de alguien que tiene gastritis sería un dolor ardoroso, o sea, de plenitud, y que ocurre generalmente después de comidas copiosas. También puede acompañarse de eructos y de gases, y esto alivia la molestia. Es muy probable entonces que cuando tengamos un paciente que nos refiere a dolor epigástrico y que además expulsa gases, se alivia, el paciente puede ser que tenga un poco de sobrepeso, tal vez refiere que este tipo de molestia lo tiene cuando ingiere grasas, comida copiosa, podamos pensar que es gástrico, ¿ok? Peor aún es el síntoma que hablamos de reflujo gastroesofágico, que es que hay una estructura anatómica que se llama esófago, que permite que al traer los alimentos caigan al estómago. Entonces el esófago abajo tiene una cintura que evita que el ácido del estómago suba. Entonces hay personas que tienen el esfínter abajo muy aflojado un poquito, entonces los gases del estómago y el ácido suben hacia el pecho y sienten un dolor horrible en el pecho, como que se están muriendo. Y es motivo de consulta también en las unidades de emergencia. Y esto es reflujo gastroesofágico. El médico aquí tiene que ser muy hábil a la hora de interrogar al paciente y preguntarle parte de lo que le explicaba. ¿Qué toma? Si toma mucho antiinflamatorio, pacientes que toman aspirina, pacientes que toman muchos medicamentos, son pacientes que generalmente pueden tener una gastritis por medicamentos, y estos a la vez pueden tener también reflujo. Preguntar si este trastorno es sobre todo por la noche, cuando el paciente se acuesta. A veces el reflujo mejora al paciente sentarlo en 45 grados o 90 grados, y puede referir que mejoran los síntomas y que duerme más tranquilo. Eso puede indicarnos que el dolor es más que todo de origen gástrico, con algún tipo de reflujo, y también además si se mejora con ingestión de alcalinos, leche o algún antiácido o algún tipo de fármaco, omeprazol, lansoprazol. ¿Okay? También hay trastornos llevando un poco más hacia la derecha, hacia el hígado, el hipocondrio derecho, tenemos la vesícula. La vesícula es una enfermedad que, esa patología es muy frecuente en personas, mujeres, jóvenes, multigestas, padecen de cálculos en la vesícula. A veces uno no tiene cálculos, pero tiene una vesícula un poco, diríamos, haragana, de modo que cuando esta persona no consume huevo o algún tipo de grasa, la vesícula no se contrae como debe ser, no evacúa la bilis en el intestino delgado, porción proximal como debe ser. Si la digestión de las personas no es adecuada, y si tiene una piedra y se mueve, y la vesícula es como una chimbomba que tiene un cuello, entonces si tiene piedras aquí el paciente, y al líquido, la bilis evacuarse, la piedra
se estanca, se atasca en el cuello de la vesícula y no permite que el líquido de la bilis salga, ese es un dolor horrible en la parte derecha del abdomen, el epicondrio derecho, que se llama cólico biliar, y puede reflejarse hacia el pecho, hacia el epigástrico también, y puede confundirse con un infarto u un miocardio. Otras causas también tenemos, causas torácicas. Recordemos que tenemos el tórax y por cada borde de la costilla hay un nervio que va de la parte anterior del tórax a la parte posterior. Si tenemos un trastorno muscular porque hicimos un esfuerzo brusco, dormimos mal, tenemos un golpe, hemos trabajado mucho en algo que no estamos acostumbrados, de pronto el músculo se inflama e irrita el nervio, y es frecuente por eso ver dolores en el pecho situados en la parte izquierda, pero que son dolores más localizados, punzantes, sin relación con nada, solamente de reposo, breves, menos de 5 minutos, y estos dolores realmente son de origen torácico. También hay causas pulmonares como tal, de dolores torácicos, como es la neumonía o neumotórax, pero son dolores más agudos y, como les decía, hay otros síntomas. Por ejemplo, si es una neumonía la que está dando dolor precordial, pues va a haber fiebre, va a haber tos con expectoración verduzca, va a haber toma del estado general del paciente, ¿ok? Va a tener una neumonía, pero además va a tener el dolor en el pecho, ¿ok? Diríamos en forma general que en nuestra práctica lo más que hemos visto frecuente que sea por dolor en el pecho, que no es cardíaco, es por los dolores costomusculares. Aquí le llama a esto síndrome de Tietze o costocondritis, pero todo es sinónimo, ¿ok? Todo es lo mismo. ¿Cómo es el dolor del pecho que no es cardíaco y que generalmente es de origen muscular? Pues generalmente pueden ser mujeres jóvenes, generalmente, pero también hombres, los cuales con la consulta con un dolor en el pecho situado, generalmente localizado, tanto que el paciente es capaz de decir, ahí me duele, doctor. Se señalan el paciente donde le duele, ¿ok? Usted le puede decir, ¿y se puede señalar con un lapicero con los dedos? Sí. Dice, sí, ahí. Según dolor que sea localizado, que el paciente sea capaz de señalar exactamente donde le duele, le quita valor al dolor precordial y sugiere sobre todo que es un dolor no cardíaco. Porque como verá más adelante cuando hablemos de la angina de pecho, el dolor del corazón no es un dolor fijo o un punto, es un dolor general en todo el pecho. Pues sigamos con el dolor no cardíaco de tipo costomuscular, pues un dolor localizado, fijo, el paciente dice que solo ahí le duele, este dolor no se le refleja en ningún lado, es ahí siempre, no tiene reflejo al cuello, ¿no? Pero a veces si el dolor está aquí y tiene inflamado el músculo, todo el pecho izquierdo, las raíces de este músculo pectoral pueden tener relación con los músculos del hombro y reflejarse al brazo izquierdo. Y eso aparece, muchas veces nos hace pensar en que puede ser cardíaco, porque todos sabemos que el dolor de corazón se puede reflejar al brazo izquierdo muchas veces. Pero este dolor que no es cardíaco, que es por costo muscular, también es un dolor, les decía, que es en reposo. El paciente le dice, el dolor, doctor, me da a cualquier hora, da igual lo que esté haciendo, generalmente me da viendo televisión o cuando estoy comiendo. Si uno les pregunta, ¿y este dolor aumenta con el esfuerzo? Y él nos dice, no. Todas las preguntas que hacemos en general están dirigidas a descartar que el dolor sea del corazón. Si por descarte al paciente no referir características típicas de dolores cardíacos, es que nosotros vamos descartando las probabilidades. ¿Ok? Entonces, bueno, pues como les decía, no todas las causas de dolor precordial son cardíacas, hay muchas causas que no son cardíacas y sin embargo pues duelen también en el pecho. Entonces, pues es importante saber que cuando acude a la consulta de un paciente, siempre es importante tener pues un tipo de orden que nosotros tenemos para descartar, ir viendo, evaluando su dolor. Entonces, ¿cómo es el dolor de angina de pecho? ¿Okay? En primer lugar, ¿qué es una angina de pecho? Pues la angina de pecho es un dolor que tiene origen cardíaco y se produce por un desbalance entre el equilibrio del aporte de oxígeno y lo que el corazón consume. ¿Cómo es esto? Más adelante vamos a poner un video para que lo vean y yo creo que es mejor ponerlo ya. Son 5 segundos para poder señalárselo. Ok, ya estamos aquí. ¿Qué es lo que van a ver en el video?
va a haber un corazón latiendo, inicialmente unos 2 o 3 segundos, y después va a haber un zoom a una arteria. Esto que se señala en el video es una arteria epicárdica, es la arteria, una de las arterias fundamentales que irriga el músculo cardíaco. Van a ver cómo hay unas células que van circulando y que hay unas amarillas que son colesterol, y cómo ese colesterol atraviesa la pared de la arteria, se queda dentro de la pared y crece hacia adentro cerrando la arteria casi totalmente. Y después esto provoca que la sangre no fluya libremente como debe ser, y por eso aparece el dolor. Después yo les voy a explicar mientras vemos el video. Este es el corazón, esa es la circulación. Vean los glóbulos rojos, eso amarillo, el colesterol, cómo atraviesa la pared de la arteria. Después este colesterol es fagocitado, digerido por células de inflamación de las arterias, y provoca, cuando se mete mucho colesterol en la arteria, la obstrucción de la circulación. Y eso produce una disminución del aporte de sangre a ese músculo. Y eso da opresión en el pecho. ¿Okay? Eso es el 90% de las personas que tienen un dolor en el corazón y que decimos que angina, tienen eso. Tienen ese fenómeno que se llama aterosclerosis coronaria, que es la degeneración de la capa interna de nuestras arterias, lo cual ocurre desgraciadamente por un proceso natural de la vida en los hombres después de los 45 y en la mujer después de los 55 años. Pero que si tenemos otras enfermedades como colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes, fumamos, no tenemos una vida saludable en cuanto a la dieta, tenemos mucho sobrepeso, no hacemos ejercicio, este proceso puede ser antes, puede presentarse a los 40, a los 50 en las mujeres, y además puede ser fatal y ser muy rápido en cuanto a progresión. Entonces, cuando una persona viene a nuestra consulta con dolor y que es producido por la presencia de grasa en las coronarias y que está encerrado por lo menos un 50% de la arteria, en la cual ya la luz del vaso ya no está bien, está completa, porque hay grasa que cierra ahí, entonces la sangre pasa solamente por la mitad de la circulación. Si este paciente va a tener un dolor de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo es el dolor característico del corazón? Viene. Va a ser un dolor que es en el centro del pecho. El paciente se pone la mano en el pecho y dice: doctor, me oprime el pecho. Porque importante, el dolor de angina es opresivo. No es punzante, no es como jincones, no es que me jinca aquí, ni es saltarín, que me duele aquí hoy y mañana me duele aquí. El paciente se pone la mano así y pone cara de afligido. Así es. Porque la opresión del pecho le transmite al paciente una sensación de muerte inminente. Es un dolor opresivo. El paciente le refiere: doctor, es como que me están poniendo un adoquín en el pecho, que me aprieta hacia adentro. Esa es la primera característica súper importante. Un dolor opresivo en el centro del pecho. No es al lado izquierdo, no es arriba, es en el centro del pecho. Ahora, este dolor también, algunas personas, puede ser en el epigastrio, en la boca del estómago, como decimos. Y por eso se parece a veces a algunos problemas, a veces se mal diagnostica. Es del corazón, pero el médico sin querer se confunde con un problema gástrico, porque el paciente llega a emergencia con un dolor en la boca del estómago. No es todo el mundo es igual. Y entonces el médico dice: es gastritis, úlcera. Le pone a medicar y el paciente se infarta en la emergencia. Sí, compañeros, a médico y paciente. Si ustedes tienen un dolor que es opresivo en el centro del pecho, que dura más de 15 a 30 minutos, tienen que ir a un hospital o una clínica a ser valorado. Y médico les recomiendo que le haga un electro al paciente para aclarar cualquier duda. ¿Ok? Este tema es importante tanto para médicos como para pacientes, porque muchas personas, las que están viendo este video o que van a ver posteriormente, son pacientes en riesgo, pacientes con hipertensión, con colesterol. Y ellos son los encargados de tener sus signos de alarma. Los pacientes tienen que saber, conocer sobre signos de alarma de un infarto. ¿Ok? Entonces vamos. Si es un dolor en el centro del pecho, con opresión, como que tenemos un ladrillo, un bloque. Este dolor se puede reflejar a la boca del estómago. Se puede reflejar al cuello, como que le están apretando el cuello a uno, como que lo están ahorcando. Es importante, a la mandíbula. Hay pacientes que tal vez no tienen tanto dolor en el pecho, pero tienen opresión. Pero les refieren que la mandíbula se la sienten entumecida o con dolor.
igual es el mismo dolor anginoso. También esta opresión le puede dar como un calambre o adormecimiento del brazo izquierdo por la cara interna. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se produce esta molestia, esta opresión del pecho? En la angina de pecho generalmente se produce en esfuerzo físico. El paciente le dice: doctor, yo voy caminando y cuando voy subiendo una cuesta, yo me siento el pecho oprimido. ¿Y qué hace? ¿Qué hace para que se alivie? Le preguntamos. Pues dejo de hacerlo, doctor. Dejo de caminar y se me pasa. Esa es una característica muy importante en los dolores anginosos, que aparecen con el esfuerzo y mejoran con el reposo. Y también esta misma característica nos arroja otra más, que es un dolor creciente. El paciente dice que camina y aumenta el paso y el dolor va aumentando tan fuerte que él debe dejar de caminar y el dolor asimismo desaparece. Diríamos que es como un dolor en triángulo, ¿no? La base no tiene dolor, va aumentando el dolor hasta un punto máximo que obliga al paciente a dejar de caminar o caminar más lento, pero generalmente lo obliga a parar y el dolor baja después. O sea, el dolor anginoso, muchachos, es en crescente le llaman, creciente, que aumenta con el esfuerzo y viene con el reposo. ¿Okay? Pero también hay otras causas del dolor anginoso que no solamente en esfuerzo, porque no solo caminando uno puede hacer esfuerzo físico. Si tenemos una emoción fuerte, una gran discusión en la familia o con donde sea, igual puede haber dolor anginoso. También en personas que tienen ya aterosclerosis avanzada o un riesgo alto, puede darles también cuando están teniendo relaciones sexuales, perfectamente, puede ser otro signo de alarma. También puede dar angina en personas que ya tienen cardiopatía isquémica o aterosclerosis. Cuando comen mucho una persona se llena tanto que desafortunadamente en ese momento podríamos decir que nuestro sistema circulatorio se descuida, y que es sabio realmente, pero aquí se descuida. Gran parte de la circulación se desvía al estómago, a lo que es víscera, para la digestión, y nos desconecta un poquito, nos descuida la circulación del corazón. O sea, si usted tiene problemas coronarios, al haber un poco de desvío de circulación a lo que es digestivo, puede dar angina, sobre todo a estas personas que come y camina después. Por eso a personas que han tenido angina de pecho o han tenido infarto, les aconsejamos que cuando coman hagan unos 10, 15 minutos de reposo. Le decimos que para que la comida baje un poco, ¿no? Y que no hagan esfuerzos posteriores, porque esto favorece pues la aparición de angina. Pero también, amigos, el frío excesivo puede dar angina de pecho. El calor excesivo también. La deshidratación. Una crisis hipertensiva puede dar dolor anginoso. O sea, en personas que tienen una subida de presión brusca, ¿ok?, que no están acostumbrados a esto, pueden tener un dolor anginoso también. Entonces, ¿este dolor cuánto dura? Bueno, este dolor puede durar entre 5 a 15 minutos, el dolor de angina de pecho. Si usted tiene un dolor que se parece a este, ¿okay?, o que si usted logró grabar cómo es el dolor anginoso, y de pronto un familiar que tiene un dolor similar, pero que dura más de 15 minutos, lo más probable es que esta persona esté sufriendo un infarto agudo del miocardio, y que por ende, la mayor parte de las veces, la mitad de las personas se mueren en la casa. Consejo: dolor sugestivo de angina de más de 15 minutos, vaya al hospital. Lo peor puede ser que le haga un electro y no tenga nada, no importa. Pero si es del corazón, sí se está salvando la vida a usted o a su familiar en haber acudido al médico rápidamente, donde le dan el tratamiento indicado para el tipo de patología aguda cardíaca que usted tenga, sea una angina o sea un infarto. ¿Okay? Hay otra característica de este dolor, es que el dolor se alivia con la aplicación de una tableta que se llama nitroglicerina. La nitroglicerina es un vasodilatador coronario ultra rápido, el efecto empieza a los 2 minutos y se acaba a los 5. Aquí en Nicaragua había, pero no sé dónde está ahora, se acabó. Se llama isosorbide sublingual. Es súper importante, es un gran... la necesitamos los médicos para tenerla a mano, para que estén claros. Si el paciente tiene un dolor en el pecho y creemos que es angina, se la damos, se la ponemos sublingual, el dolor se va en 5 minutos y confirmado el diagnóstico. Y a veces hay anginas intratables que hay que utilizarlo.
Para los que tengan familiares en Estados Unidos, la venden con el nombre de Nitrostat y es barata, creo que vale $15 las 25 tabletas. Y esta pastilla puede salvarles la vida. Es importante tener la mano de todo médico que trabaja en emergencias, debería tener un frasquito de nitroglicerina en su bolsillo, o un spray que también la venden de esta forma y el efecto es rapidísimo. Entonces, amigos, pues hasta ahora hemos hablado sobre cuáles son los criterios clínicos para un dolor que sea anginoso. En general, si un paciente tiene estas características, podemos plantear que es una angina de pecho el diagnóstico. Y cuando ocurre esto, tenemos un 90% de probabilidades de que este paciente tenga aterosclerosis coronaria, es decir, grasa en las arterias coronarias, con una estrechez de alguna arteria de por lo menos un 50%. No estoy hablando que no tenga aterosclerosis, ¿ok? Sino que es significativa, o sea, ya es una una lesión, una obstrucción parcial de una arteria bloqueada. Porque desafortunadamente, amigos, uno puede tener una lesión estrecha de una arteria, pero que solamente esté un 20% de la placa de ateroma crecida. Si usted tiene su arteria un 80% libre, no va a tener síntomas, le da claro. No va a tenerlo. Esta parte es la que llamamos aterosclerosis asintomática. Y muchas veces, desafortunadamente, solo hacemos el diagnóstico de que una persona ya tiene esta enfermedad cuando nos debuta con un dolor anginoso o un infarto. Sin embargo, hay métodos de diagnóstico precoz, pero eso vamos a hablarlo la próxima semana. Entonces, bueno, si el dolor no es anginoso y es dudoso, diríamos que tiene una angina atípica y el porcentaje de probabilidades que esta persona tenga grasa en las coronarias es un 50%. Y si el dolor, amigo, no parece absolutamente nada cardíaco, solamente tenemos un 15% de probabilidades. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces cuando llega un paciente y al final decimos, en efecto, mire señor, usted tiene una angina de pecho? ¿Por qué? Porque el dolor que usted me escribe es el del libro. Es el que dijo el doctor Hurtado en video, ¿ok? Que está en la guía, por supuesto. Y que así es. Entonces, ¿ok? ¿Y qué hacemos con este paciente? Bueno, tenemos que clasificarlo. ¿Cómo es? Bueno, de acuerdo vamos a aplicar, a ver, ¿cómo decir? De acuerdo a la intensidad del esfuerzo con el cual aparece el dolor, podemos decir que este paciente tiene una angina más grave o menos grave. ¿Cómo es? Un ejemplo. La clasificación canadiense de cardiología, la Asociación Canadiense de Cardiología, clasificó la angina en 4 grados, desde el 1, 2, 3 y 4. Y plantea lo siguiente. Por ejemplo, paciente que tiene clase funcional 1, grado 1, digamos, de angina. Sería aquel paciente que la actividad física habitual, como caminar, subir escaleras, no le produce angina. Solamente le parece dolor en el pecho cuando el paciente hace un esfuerzo extenuante, intenso. Es decir, que su vida habitual no tiene molestia. Él le dice, doctor, yo ando normal, yo trabajo bien, pero cuando yo me apuro y subo una loma corriendo, me da dolor en el pecho. Y es anginoso, ¿ok? Entonces diríamos, ok, en la vida habitual de él, para su trabajo, sus actividades cotidianas que realiza, no tiene dolor. Entonces es una angina clase funcional 1, ¿ok? Si este paciente dice que la actividad física que realiza, su trabajo habitual, le da solamente leve limitación porque aparece la molestia, diríamos clase funcional 2. Si la limitación es marcada, clase funcional 3. Perdón. Y si el paciente tiene una limitación importante para su vida diaria, le dice, doctor, no puedo bañarme solo porque me da dolor. No puedo hacer el amor a mi mujer porque me da opresión en el pecho. Siento que me muero. Ese paciente tiene una limitación severa de su vida, no puede hacer nada. Ese paciente está en clase funcional 4. Es muy probable que la arteria de este paciente, el del clase funcional 4, esté casi totalmente bloqueada. Y es muy probable que el que está en clase funcional 1 sea una estenosis leve. Esa, en cierta forma, es la importancia de graduar, de establecer una clasificación funcional de los pacientes con angina de pecho, ¿ok? De grado 1 a grado 4. Ya la vez, esto nos permite como médico determinar si el tratamiento del paciente hay que integrarlo inmediatamente.
Porque si tengo un paciente que solo tiene dolor en el pecho, a esfuerzos máximos, probablemente este señor no tengo que darle tratamiento para evitar la angina, sino tendría que darle tratamiento para evitar que la enfermedad coronaria progrese, que sería aspirina y estatina a alta dosis. Pero si tenemos un paciente que la clase funcional del grado 4, que tiene una gran limitación importante para realizar su actividad habitual, es obligado que esta persona, en primer lugar, lo tenga que ingresar para estabilizarlo, para ver su presión arterial, ver sus factores de riesgo que tiene, controlarlos todo lo probable y tal vez posiblemente hacerle pruebas para determinar si este paciente podemos continuar con tratamiento médico o si hay que mandarlo a hacer cateterismo o cirugía cardíaca en dependencia del paciente. Entonces, una vez que ya tenemos entonces, para recapitular, hablamos del dolor, los dolores torácicos no cardíacos, hablamos del dolor anginoso, hemos hablado también de la clase funcional de la angina, que cómo se clasifica, y también ahora vamos a hablar brevemente, que es lo último que vamos a tocar en la noche de hoy, cómo establecemos qué conducta vamos a seguir con el paciente. Entonces, bueno, después que al paciente lo valoramos clínicamente y determinamos si su dolor es anginoso, angina atípica o no anginoso, que son las tres categorías en que debemos de, las únicas tres categorías que existen para clasificar a los pacientes con angina estable, es dolor típico de angina, dolor atípico y dolor no anginoso. No hay más, esas son las tres. Si hablamos el mismo español, los médicos nos entendemos bien. Después de hacer eso, tenemos que determinar en nuestra mente cuál es la probabilidad de que ese diagnóstico presuntivo que tenemos sea real. ¿Cómo es eso? Bueno, les decía que si el paciente tenía un dolor típico de angina, teníamos un 90% de probabilidades de que tuviera una estrechez en las coronarias de un 90, más del 50%, ¿no? Ok, perfecto, así es, estamos claros. Pero también decía que si un paciente tenía un dolor no anginoso, no era coronario, y estábamos seguros que no era el corazón, tenía un 15% de probabilidad. Entonces, pero sin embargo, o sea, es una probabilidad baja, pero para el paciente, si al final él tiene cardiopatía isquémica y no lo diagnosticamos, para él es un 100% si se infarta. Entonces no podemos quedarnos solamente con lo que creemos, por lo que él nos dice cómo es el dolor, porque es importante. He hablado dolor, opresión, etc. Pero los viejitos, los pacientes diabéticos, los pacientes con obesidad no tienen opresión en el pecho, amigos, o no tienen dolor. Muchas veces solo tienen cansancio para caminar. O a veces el dolor ni siquiera parece ser cardíaco. Entonces, tenemos que valernos de nuestra astucia, de nuestro ingenio clínico, de nuestra experiencia y lo que hemos estudiado para tener un gran pensamiento clínico de decir, ok, este paciente, el dolor que me refiere no parece ser cardíaco, pero tiene problemas este paciente. Este paciente es diabético, este paciente fuma, este paciente es un hombre de 60 años, entonces puede tener problemas coronarios, claro. Lo que no me está dando la clínica de él, no me está dando las pistas necesarias para yo estar seguro, porque él refiere el dolor diferente. Entonces, esto que estamos haciendo se llama qué prevalencia tiene el paciente, y es la que tenemos que extraer al paciente con el análisis de los factores de riesgo asociados, que son los típicos que todos los médicos conocemos, que son hipertensión arterial, la edad, el sexo, refiero hombres más de 45 años y mujeres más de 55 años, antecedentes familiares de infarto en edades precoces. Y hablamos de edad precoz cuando en mi familia los hombres han tenido infarto antes de los 55 años y hay mujeres que han tenido infarto o muerte repentina cardíaca antes de los 65 años. Eso se considera muerte precoz y es la que puede heredarse a los demás familiares, a los hijos sobre todo, ¿ok? No a sobrinos, a nietos, etcétera, etcétera. Si tenemos un paciente que ya tiene 70 años y infarta, eso no es un factor de riesgo para mí, porque es por la edad. Entonces, hipertensión, diabetes, la edad, enfermedad cardíaca prematura, LDL colesterol, que es el colesterol malo alto, generalmente más de 160, HDL, que es colesterol bueno bajo. Actualmente requerimos que haya más de 40 miligramos por decilitro de HDL, que es el colesterol bueno, para pensar que el paciente tiene cierta protección cardíaca. Si ese HDL está a menos de 40, el paciente no está protegido. No tiene colesterol bueno que jala el malo y lo elimina del cuerpo, ¿ok?
Los triglicéridos también son factores de riesgo asociados, no son de los mayores. También tenemos, por supuesto, el tabaquismo, el hábito de fumar, el cual eleva al doble del riesgo de infarto a cualquier persona y el doble de riesgo de padecer de cualquier enfermedad y morirse antes de tiempo. Entonces, si nuestro paciente tiene estos factores de riesgo, tiene 2 o 3, decimos, este paciente tiene alta prevalencia, es decir, que existe más posibilidades de que el dolor sí sea cardíaco. Un ejemplo, si mi paciente tenía un dolor anginoso típico, yo sabía que ya tenía, pensaba que tenía ya un 90% de probabilidades, pero como además tiene factores de riesgo mayores y tiene múltiples factores, este hombre está pegado. Seguro que tiene cardiopatía isquémica, que tiene una placa importante. Este paciente hay que darle tratamiento, estudiarlo, etcétera, etcétera. Que eso vamos a hablar en una charla de la semana que viene. Si nuestro paciente tenía una angina típica, es decir, que tenía un 50% previo de posibilidad de tener de cardiopatía isquémica, de angina, o de placa ateroma, y tiene 3 factores o 4, entonces en vez de 50% sube más la probabilidad. Igual pasa con el paciente que tenía una prevalencia inicial baja, de 15%. Al tener muchos factores de riesgo, sube. Si todos nuestros pacientes, al final les aclaro, que aunque el dolor no sea cardíaco típico, ni atípico, o no anginoso, pero tengan múltiples factores de riesgo, hay que estudiarlos, amigos. Hay que hacerle por lo menos un electrocardiograma, un ecocardiograma y posiblemente, casi seguro, una prueba de esfuerzo, que es la prueba gold estándar en cardiología para detección de isquemia o de placas ateroma significativas, que causen lesiones de más de un 50% de una arteria coronaria. ¿Ok? Y creo que ya estamos terminando la tarde de hoy. Fue algo muy breve, pero yo creo que bastante ilustrativo. Hablamos despacio, explicamos cómo es la angina de pecho, cómo son los dolores que no son anginosos, cuáles son los factores de riesgo coronario mayores establecidos. Dijimos que si tenemos un paciente que tiene 3 o más factores de riesgo, diríamos que alta probabilidad de tener isquemia el paciente, de tener grasa en las coronarias. Si tiene solo un factor es bajo riesgo, 2 riesgo intermedio y 3 o más alto riesgo. Entonces, pues, para concluir, pues, el dolor anginoso típico es un dolor que sí viene del corazón, es producido por una estrechez de una arteria coronaria epicárdica en general, y esto ocurre en más del 90% de las veces. Esta arteria bloquea la arteria un 50% por lo menos, y el paciente va a tener un dolor que es opresivo, con sensación de muerte, que dura de 5 a 15 minutos, que le puede irradiarse el cuello, reflejarse la boca, el estómago, a la mandíbula, brazo izquierdo, que aparece con el esfuerzo, disminuye con el reposo y que se alivia con nitroglicerina. Importante, a veces hay personas jóvenes, vamos a poner una mujer de 30 años, que puede tener también angina de pecho. Pero ¿cómo, doctor? Si usted acaba de decir que generalmente los hombres más de 45 y las mujeres más de 55, ¿cierto? Le hablaba que hay un 10% de probabilidad de que el paciente no tenga grasa en las coronarias y pueda tener una angina, porque estas personas generalmente tienen otras enfermedades que causan inflamación de los vasos sanguíneos, específicamente de las arterias, como lupus, artritis reumatoidea, todas las colagenosis, amigos. La diabetes también, a veces, aunque sea joven, si sobre todo tuvo una diabetes juvenil también. ¿Ok? Prolapso valvular mitral. Son causas de dolor en el pecho, inclusive pueden ser hasta coronarios, como ocurre en la colagenosis. Sobre todo hice este paréntesis porque no puedo obviar y decirles y transmitirles a ustedes mal que no todo es aterosclerosis. Hay dolores que son del corazón, anginosos y hasta infartos que se pueden producir en pacientes, sobre todo mujeres, que tienen factores de trombosis aumentados en sangre, sobre todo la vasculitis. Son enfermedades no muy frecuentes, por suerte, pero que generalmente los ven los reumatólogos. O sea, son especialistas en enfermedades de coagulación, vasculitis, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, que también a veces hay causas no ateroscleróticas que pueden producir angina. Ahora bien, no quiero que cualquier mujer ahora que tenga
25 años, 30, que no tenga ninguna otra enfermedad, que sea sana, que tenga dolor, crea que tiene una vasculitis. No. Estas personas que les hablo ya tienen diagnóstico. Tienen diagnóstico de lupus, tienen diagnóstico de artritis reumatoidea. Y después de tener estas enfermedades, aparece dolor en el pecho, tipo anginoso, claro que tiene las características de angina, etcétera, etcétera. Y si le hiciéramos a estos pacientes cateterismo u otros estudios para ver la arteria internamente, encontraríamos tal vez que no hay grasa en las coronarias. ¿Okay? Porque también, amigos, hay otras causas de angina que no solo son grasa en las arterias. Pero eso vamos a hablarlo la próxima semana, a esta misma hora, 5:20, por el mismo canal. ¿Okay? O sea, la próxima semana los invito a estar en el siguiente programa, que es a continuación de este, donde vamos a hablar de otras causas de angina de pecho que no son por grasa en las arterias. Vamos a hablar de los estudios que se mandan para el diagnóstico de angina. Y vamos a poner ejemplos de angiografías coronarias, de cateterismo. Sí, un video muy bonito de cómo es una angiografía, cómo se hace, cómo se pone un stent dentro de la coronaria, ¿okay? Cómo se restablece el flujo de la coronaria y pasa la sangre de nuevo. Y finalmente vamos a hablar sobre el pronóstico de los pacientes con angina, ya sea con tratamiento médico, con angioplastía y stent, y aquellos que se le ha hecho cirugía cardíaca. ¿Se benefician? ¿No se benefician? ¿Se mueren igual si lo operan o no? Bueno, para saber eso tienen que estar la próxima semana a los 5:20 por este mismo canal. Les agradezco su sintonía y también sus mensajes. Recuerden que, como es costumbre, al final de la charla voy a colgar un vínculo en el mensaje de abajo del video para que descarguen diapositivas para que entiendan mejor esto. Y también pueden poner en el parte inferior del video mensajes de dudas que le han quedado. ¿Oye? Para mí, con mucho gusto, les responderemos. Muchas gracias y buenas noches, y nos vemos la semana que viene. Gracias.